Vamos a empezar el día de hoy la sesión mensual de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy tenemos un tema relacionado a eczemas, a dermatitis de contacto, será dermatitis atópica, esto enfocado en adultos y también enfocado un poco, me parece, hacia los nuevos tratamientos. Tenemos a la doctora Graciela Guzmán, quien es experta en estos temas de dermatitis de contacto y pues ella nos hablará sobre. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y realmente aquí lo importante es dilucidar o llamarle a las cosas por su nombre. Eh, el eczema crónico del adulto es dermatitis atópica. Pregunto, porque yo creo que no. Vamos a ver la que sigue, por favor. Eh, existe la dermatitis atópica de inicio tardío. O sea, ¿qué tan tardío? Porque una cosa es que inicie como a los 15 años, con ya antecedentes muy claros de enfermedad atópica, como asma, rinitis alérgica, y otra cosa es que empieza a los 85 años, sin ningún antecedente. ¿Sí? Esas son dos cosas completamente distintas. Se les ha llamado a este tipo de erupciones eczematosas del envejecimiento, porque el paciente envejeció, tiene eczema, pues muy probablemente sea una de las causas. Erupción inmunológica del envejecimiento, erupción por inmunosenescencia, erupción medicamentosa del adulto mayor. Dermatitis atópica del adulto mayor, volvemos a la pregunta del principio, pero es una erupción prurítica diseminada que afecta, puede afectar los pliegues, pero en general afectar las zonas extensoras, pero va a afectar la cara y la B del escote en retrato, ese es la característica, y al dorso de las manos. O sea que tiene un poquito la distribución de algo fototóxico. Aparentemente se identifica en adultos mayores de 65 años o en menores de 65, ¿verdad? Pero de todas maneras, por esa edad, con una distribución variable y con patrones distintos, pero tiene predilección por la cabeza, por el cuello y por las manos. La mayoría no cuenta con criterios de dermatitis atópica. Eso es muy importante. Pásenme que sí. Pero dicen, es que el paciente senescente tiene todo para tener dermatitis atópica, sí, pero es por un mecanismo distinto. Una cosa es que tengan una mutación en los genes que codifican para la filagrina y la barrera cutánea, y otra muy diferente es que la senescencia altere la barrera cutánea. Entonces, la dermatitis atópica, el envejecimiento da prurito, por sí solito da prurito, y ese es uno de los factores más importantes para diagnosticar dermatitis atópica, el prurito. Tiene muchísimas comorbilidades que dan prurito y toma muchos medicamentos que dan prurito. La barrera cutánea está muy alterada, ¿por qué? Porque está atrófica, porque ya no puede, las células madre y los queratinocitos ya no tardan mucho en emigrar a través del epidermis. Entonces el estrato córneo aumenta la pérdida de agua. ¿Hay una alteración de la inmunidad innata? Sí, sí, sí la hay. ¿Sí? Y hay una alteración de la inmunidad adaptativa también. Y por eso es dermatitis atópica, aunque el mecanismo sea completamente diferente. En los niños, la dermatitis atópica, bueno, vamos a hablar un poquito de qué tan frecuente es esto y vamos a ver que más de 230 millones a nivel mundial tienen dermatitis atópica. Pero en mayores de 60 años, prácticamente hay muy poquitos estudios que nos digan cómo esto se puede comportar. En los niños el 15 y al 30%, y en adultos van del 2 al 10% de inicio después de los 50, 60 años. En Alemania hay poquito, eh, hay un estudio en pacientes de 60 a 69 años y es del menor del 4% de los eczemas crónicos. En Polonia es menor del 2%, pero es todo lo que hay. El 57% de los pacientes mayores de 60 años tiene gerosis. Eso ya tiene prurito, tiene gerosis, toma medicamentos y ahora lo ponen como comorbilidades. Pues entonces ya no es dermatitis atópica. Pásame la que sigue. Bueno,
¿Cuáles son los criterios mayores de dermatitis atópica? Prurito, una morfología típica de distribución a nivel flexural, sobre todo en los niños y a veces en la cara. Y en los adultos hay en las flexores y los extensores y en retrato. Tener una dermatitis crónica con exacerbaciones y remisiones. Lo pueden tener. Y que tengan historia familiar y personal de asma, rinitis o dermatitis atópica. Esa es otra historia. Y todos los menores, como la gerosis, las líneas palmares profundas, la queratosis pilar, la reactividad cutánea, la elevación de la IgE, inicio a temprana edad, la tendencia a infecciones cutáneas. Todo lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Pásame la que sí. Vean ustedes cómo fisiopatológicamente son distintas, aunque el efecto terminal pudiera ser parecido. La alteración de la reparación de la barrera cutánea es una de las más importantes. Hay una pérdida excesiva de agua transepidérmica y disminución de la regulación de las claudinas, de la filagrina y de las ocludinas, con una irritabilidad importante y disminución de la producción de epidermis. En los pacientes con dermatitis atópica hay también una disminución de la expresión de estas proteínas, pero también en la piel no lesional. Y hay mutaciones que codifican para la producción de filagrina y también hay incremento del agua. La inmunidad innata pues pierde la inmunidad fagocítica y de los polimorfonucleares, pero por senescencia. Aquí es porque así lo tienen desde el principio. Y en la inmunidad adaptativa habitualmente va a ser una alteración de los linfocitos de H2 y las respuestas también aquí son de tipo H2, aunque mientras mayor es el paciente empieza a exhibir más de H1. ¿Cómo va a ser igual esta piel a esta otra? Esa piel tiene muchísima agua, a pesar de que la pierda por dermatitis atópica, a una piel que está atrófica. Que casi no tiene tejido celular subcutáneo y que tiene una dermis muy delgada. Entonces, los adultos climatéricos, vamos a hablarlos así, tienen gerodermia, tienen laxitud de la piel, flacidez, atrofia, fragilidad, ¿sí? Y prácticamente la piel se vuelve transparente, los vasos se ven, aquí lo acabamos de ver. Las células madres son incapaces de migrar, ¿sí? Las enfermedades sistémicas crónicas van a causar que se ingieran cantidades industriales de medicamentos. Sí, hay incremento de la permeabilidad cutánea. ¿Por qué? Porque la piel es muy delgada, simplemente con eso. Y entonces puede aumentar el riesgo de sensibilización. Hay aumento de la exposición de antígenos. Además, tienen otra cosa. Los pacientes pueden tener incontinencia. Y eso es un factor de irritabilidad. Hay otros factores, tienen estasis, lo cual condiciona eczemas, sobre todo a nivel de las piernas. Y incremento del número de neoplasias benignas y malignas, algunas pruriginosas y que pueden ser múltiples, como las queratosis seborreicas. Entonces, aquí tenemos que querosis más prurito igual eczema. ¿Están de acuerdo? Bueno, querosis más prurito más fragilidad capilar, en 5 minutos hacen lesiones purpúricas. Cuando hay vasculopatía, sobre todo isquémica, pues hacen necrosis. Ahí tienen hipertensión venosa, pues entonces vamos a tener eczemas de estasis. Y la atrofia cutánea nos va a favorecer que hagan úlceras. Las enfermedades asociadas, como las infecciones, y más la disminución de la función de barrera, va a hacer que todo vuelva al eczema. Pasamos la que sí. Ahora, si le agregamos inmovilidad, más obesidad, más pliegues, más flacidez, más la fuerza de gravedad, pues eso nos va a dar intertrigos. Y eso no es atopia, ¿sí? Fotodaño más disminución de la vigilancia inmunológica, pues vamos a tener tumores y las enfermedades más los médicos más las medicinas, otro tipo de cosas. Bueno, entonces este tipo de cuadros son las dermatitis en retrato de cabeza y cuello. Mi experiencia personal es que básicamente es el tronco, más que la reacción cráneo del cuello, de la cabeza y del cuello. El tronco está seriamente afectado. Hay eczema de las manos en un 46%. Eczema de superficies expensoras, mucho más frecuente que de las flexoras. Y hay
muchas formas generalizadas, casi eritrodérmicas. ¿Cuáles son las comorbilidades que ahora les llaman? Pues es que tiene dermatitis atópica con comorbilidades. Polifarmacia, los trastornos cognitivos influyen, sí, porque el paciente no entiende el tratamiento. Tú se lo explicas, y si el paciente viene solo, no entendió nada, hace lo que se le pega a su santísima gana, tienen un soporte social muy limitado. Generalmente hay pacientes que te los traen y dicen, yo soy Juan. Ahora viene Juan. ¿Cómo le va Juan? ¿Qué está tomando su papá? Pues tal y tal y tal y tal. Al día siguiente vive con Pedro. ¿Sí? Y entonces nunca te pones de acuerdo, ya conociste a toda la familia, pero nadie se hace responsable de quién le pone las cosas al Señor. Hay incremento de infecciones, fíjese que eso lo veo poco, como que estén impetiginizados o algo así, se ve poco, así que eso lo voy a poner un poco entre comillas. Tienen, por ejemplo, mucha atrofia, fotodaño difuso, y hay un profundo daño psicosocial con muy pobre calidad de vida. El paciente se la pasa rascándose y no hay manera de parar el círculo vicioso. Bueno, entonces, vamos viendo que estas entidades son dermatitis más flexurales, más extensoras que flexurales, y tienen liquenificado muy importante. Luego tenemos pacientes que tienen eczema nubular y una forma de eczema una forma como prurigo nodular. Ese es mucho más frecuente de lo que nos lo imaginamos. Y afecta básicamente antebrazos, hombros, y está asociado a infección renal y a diabetes mellitus. La eritrodermia es cuando tenemos más del 90% de la superficie corporal y tiene efectos sistémicos como alteraciones hidroelectrolíticas y la pérdida de la función cutánea para mantener la temperatura. Y pues está dada por medicamentos psoriasis. El eczema medicamentoso puede tener diferentes patrones, como liquenoide, básicamente iba a tener clínicamente gerosis, costras, y hay que descartar los linfomas. Bueno, o sea que la dermatitis atópica finalmente en el adulto es un diagnóstico de super exclusión. Primero tienes que descartar todo lo demás y ya al final, si tiene antecedentes, decir que tiene dermatitis atópica. Pasan. Vean ustedes, esta es una lista, no se trata de que la lean, sino de todo lo que hay que descartar. No se les olvide que pueden tener escabiasis. No creo que tengan moluscos contagiosos, pero pueden ser. Es muy raro que yo vea adultos mayores con moluscos. ¿Ustedes alguna? Sí, es bien raro eso, bien raro. ¿Sí? Pero pues escabiasis podría ser, sobre todo si viven en algún tipo de casa de retiro. ¿Sí? Las tiñas, cuidado, porque los pacientes muchas veces se ponen esteroides y adquieren tiñas incógnitas. Y bueno, descartar sobre todo los linfomas, pero no solamente los linfomas, ahorita vamos a ver que pueden tener connotaciones con otro tipo de cáncer. Y las liquidez liquenoides crónicas, los prurigos actínicos, o sea, y acuérdense, desnutrición. Luego resulta que son pelagroides los cuadros. Pásamelas. Entonces, generalmente son placas eritematoescamosas localizadas o generalizadas y las comorbilidades que dicen. Hipertensión en un 58%. Un hipertenso actual se gana por lo menos 3 medicamentos de cardiología. Si no tienen un diurético, tienen un bloqueador de la ECA y si no, un bloqueador de los canales del calcio, que ya con esos tienen para tener prurito. Nada más con esos. Pero pueden estar asociados a real enfermedad cardiovascular en un 23.7%. Cuando es muy localizado, pueden tener una lesión medular. Por ejemplo, el prurito genital, que puede estar asociado a una hernia discal que nadie estudia. Enfermedad cerebrovascular, que haya tenido un infarto cerebral o algún tumor que está causando un prurito central. Y la diabetes mellitus, que aquí es mucho más frecuente, en un 18%. Y la insuficiencia renal crónica. Entonces, si el paciente tiene hipertensión, insuficiencia renal, diabetes mellitus y senescencia, pues no tiene dermatitis atópica. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo que sigue. Miren ustedes, aquí en no se trata de ver la eficacia del dupilumab en esta diapositiva, pero esa es la
referencia, pero vean ustedes, histológicamente, el 45% son las formas liquenoides, exudativas y son muy complicadas de tratar. Luego las formas generalizadas con patrones inflamatorios en un 11% de los casos. Miren ustedes aquí el tipo prúrigo con un 21%. Ese, no olviden que eso puede ser este mismo tipo de cuadros. ¿Qué tenemos que estudiarles? Una dermatitis atópica, pues buscarle los antecedentes, buscar los factores asociados como eczemas, pitiriasis alba, otro tipo de signos, ¿verdad? Y si tenemos duda, pues hasta tomar una biopsia. La dermatitis por contacto alérgica, pues hay que ponerle pruebas cutáneas, hacer prick test para descartar urticaria por contacto y hacer pruebas abiertas de aplicación repetida. Créanme que es muy difícil. Cuando te mandan un paciente que está completamente eczematizado, ponerle las pruebas, no tienes el espacio para poner las pruebas. Y lo tienes que quitarle un poco el eczema para poderlo probar. Las pues descartar infestaciones, infecciones virales, dermatosis inmunoapoyosas, pues sospechar que pueden ser pénfigos superficiales, sobre todo si está afectando la sala central de la cara y el cuello. Linfomas, hay que pedir biometrías, pedir marcadores tumorales, ¿verdad? Y hacer biopsias para inmunohistoquímica, sobre todo hacer marcajes. Y la pitiriasis rubra, no se olviden que algunas dermatosis pueden causar este tipo de cuadros a largo plazo, hasta eritrodermias, y serían la pitiriasis rubra pilaris, la psoriasis, el líquen plano. Y pues la biopsia nos ayuda mucho en estos casos. Otros tipos de malignidad, pues hay que buscárselas, hay que pedirles biometrías, marcadores tumorales, hacerles ultrasonido, tomografías e inclusive, si están muy sospechosos, hacer hasta endoscopías. Bueno, la dermatopatía senil también es un diagnóstico de exclusión. El paciente puede estar sano y nada más tener prurito por su edad. Bueno, les voy a pasar unos casitos. Este es un paciente masculino de 85 años de edad, con una cardiopatía aterosclerosa, con trastornos de la conducción y tiene un marcapaso. El último refuerzo de COVID se lo pusieron en mayo de 2022 con una vacuna Pfizer. A los 15 días inicia con prurito generalizado, placas eritemato escamosas, descamación y sitios con maculopápulas. Antecedentes de recepción de tumores de piel que no saben cuáles fueron y sin antecedentes de atopia en ningún momento. ¿Qué tomaba? Candesartán, silexitilo, bisoprolol, rivaroxaban y losartán. Pasa en la que sigue. Y tenía este tipo de lesiones diseminadas en todo el cuerpo, en todo el tórax, en piernas, en brazos, sumamente pruriginosas. Y no había manera de ponerle unas pruebas cutáneas hasta no bajarle esto. Esta lesión que ustedes ven acá era hemangioma, pero tenía esa chiquita que se ve abajo de la mama, que parecía muy inofensiva y que después, ahorita les platico lo que pasó, pues la que sigue. Aquí está la biopsia, donde tiene un gran infiltrado liquenoide, afectando casi toda la dermis, y datos de eczema y espongiosis. Aquí lo ven con más acercamiento. Pasamos lo que sigue. Bueno, este paciente les voy a platicar que lo empezamos a tratar, no había manera de quitarle el punto con nada, no había manera de probarlo, y entonces decidimos intentar darle uno de los tratamientos nuevos y le dimos un bloqueador de la JAK 1-2, y este paciente desapareció. Venía con un urólogo a la consulta, que era su cuate, y hacía lo que literalmente se le pegaba la gana. Entonces, como él le daba las recetas, desapareció 4 meses. Y después aparece y me dice, doctora, quíteme esto. Y era un melanoma nodular. Entonces, aguas con esto. No sabemos si ahí venía el melanoma o se lo exacerbó el inhibidor JAK. Aunque no está reportado, pero vamos a ver. Esta paciente de 83 años, originaria de Inglaterra, residente en México hace 50 años, hipertensa de difícil control, que tomaba nada más eso que ven ustedes ahí, es poquito, ¿no? Le hicimos de granulación de basófilos y de sus medicamentos, 4 eran positivos.
y ahora quítaselos y contrólale la hipertensión, ¿sí? No, tenía eosinofilia, ningún antecedente de atopia, y en junio, 2 semanas después de un refuerzo COVID, de una vacuna Pfizer, es cuando empieza con este problema. A mí me llega casi ditrodérmica. Vean ustedes cómo tenía lesiones en toda la espalda, en todo el abdomen, en las piernas, en los brazos. Algunas eran urticarianas, otras no. Le hicimos un mapeo. Esa era la lesión. Miren cómo el infiltrado linfoide en banda, con dermatitis, con esponjiosis. Ahí ve, con células plasmáticas, tenía, pero muy inflamatorio. Esa la internamos, le hicimos un mapeo, después de haberle dado esteroides que no respondía, y empezó a mejorar un poquito, y aquí se veía un poquito más perivascular el infiltrado. Pero lo importante es que por lo pronto no encontramos el linfo. Pero vean ustedes que existen dermatitis eczematosas asociadas a las vacunas. ¿Sí? Esta paciente le dimos dupilumab, tardó mucho en recuperarse. O sea, el dupilumab tarda como 4 a 6 semanas en quitarles el prurito. En cambio, el inhibidor JAK en 48 horas no tienen prurito. Esa sí sería inclusive una de los factores más importantes para decidir cuál darles. ¿Sí? Pasamos aquí. Y vean ustedes que ahí está reportado el foro COVID de la revista de la Academia Europea, que fue el que más reacciones reportó, tiene este tipo de cuadros reportados. Esta otra pacientita, una femenino de 90 años, originaria de México, ama de casa, tomaron sus gotas homeopáticas y antibióticos para una infección crónica por Escherichia coli, como todas las viejitas, ¿no? Y tenía un eritema maculopapular de 3 meses de evolución, el retrato, la cabeza, la cara, el cuello y el dorso de las manos, así como se los describí, así estaba. Muy pruriginoso, ardoroso. Le hicimos pruebas epicutáneas, sale positiva el catón, que es un conservador. Personalmente revisé todo lo que me trajo. Nada tenía catón. Entonces, después de que terminó el estudio, le di un tratamiento con una crema preparada a base de betametasona y alcanfor, y me hablan el lunes siguiente que se había puesto muy mal. Bueno, ¿qué hizo, señora? Pues me volví a tomar mis gotas homeopáticas. Esas fueron las que causaron el problema. O sea, desconfíen de todo, de las gotas homeopáticas también. Pásenla que sí. Ahí ven ustedes el cuadro, la cara, como tenía básicamente la dermatitis en retratos con el dorso de las manos. Pasamos la que sí. Y esa fue cuando se puso más mal, pero vean cómo tenía la cara con placas eritematuscamosas y el tórax superior. Bueno, masculino de 72 años, dentista, hipertenso, cardiópata, toma todos esos medicamentos. A mí me llegó ya con meticorten y yo tenía que quitarle meticorten para poner las pruebas epicutáneas. Las pruebas no me ayudaron, no salió nada y tomaba todo eso. El cardiólogo decía que no se podía quitar nada. Ahora, hay que negociar con ellos, porque siempre te va a decir que sus medicamentos son los más importantes del mundo. Como decía don Germán de esa, ellos son los guardianes de la víscera sacra. Y la activación de basófilos era negativa. Pásamela. Y ven ustedes, ahí están las pruebas epicutáneas, cómo hacía unas placas genóticas terribles, eso, que no se le quitaba con nada. A este paciente yo le recomendé que comprara un inhibidor JAK, no lo he visto, luego les platicaré qué pasó con él, pero para que vean que no es tan fácil hacer el diagnóstico. No tiene dermatitis atópica, ¿están de acuerdo? Pásame la que sí. Ahí está su biopsia, que tiene el infiltrado liquenoide. Se ve muy mal porque la tomé de lo que no sé, pero parecido a los otros casos que les mostré. Ahora, los pacientes eritrodérmicos, pues sabemos que también tienen todos estos factores. Quiere decir que está mucho más extensa, además de la generalidad, mucho más extensa con síntomas sistémicos. Bueno, estos que pueden tener histología similar a lo que acabamos de ver, dermatitis espongiótica subaguda, psoriasiforme, y pueden tener epidermoprotopismo de linfocitos atípicos, y se pueden deber a lo mismo, a farmacodermias, puede ser paraneoplásica.
En este estudio, ven, se hizo para ver si había paraneoplasia y tienen 74 pacientes con una edad media de 73 años. Y hay 5 casos de cáncer, 2 colorectal. O sea, no por este estudio, pero cuidado con el colon y el recto, ¿sí? 1 de cáncer pulmonar y 1 de micosis fungoide. Y aquí está todo lo que les hicieron, ¿verdad? Como, cuáles eran las características y qué estudios se les deben hacer. Pues mire, por lo pronto, todo lo que no sea invasivo, marcadores tumorales, una biometría, a ver si aparece algo. Y si tienen, explorar clínicamente que no vayan a tener un cáncer colorectal, sino hacer una endoscopia. Aquí ven ustedes que puede llegar hasta el 11% dependiendo de la serie, en los pacientes eritrodérmicos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos enfermos? ¿Qué vamos a hacer? Pues las medidas generales son lo más importante. ¿Con qué se baña? ¿Con qué se talla? Quitar todos los instrumentos de tortura de las regaderas, cepillos, toallitas japonesas, zacates. Bueno, yo lo que les digo es que tengan una bolita de esas de plástico para que le pongan un aceite, y sí, porque hay gente que se baña y luego se da unas talladas y pues ustedes saben que el prurito es una respuesta amplificable. Mientras más lo tallen, más prurito tienen y no hay manera de romper el círculo vicioso. Entonces, hay que ver quién lo baña, cómo lo baña, a qué temperatura está el agua, porque si tratan su piel como si fuera un sartén para quitarle la grasa, con detergente, lo tallan y agua hirviendo, van a tener prurito toda la vida. ¿Sí? También tener cuidado y sospechar que el tratamiento pudiera estar dando una dermatitis por contacto. Si el paciente empeora con su tratamiento, no se lo siga poniendo y tratar de averiguar si está influyendo en que el paciente empeora. Bueno, entonces hay que hablar con los cuidadores y esperemos que conseguir uno, pero te digo, aparecen 4 y luego no sabes quién está a cargo. Luego seguimos con los esteroides tópicos. Se pueden utilizar para los brotes pequeños, para los cuadros agudos y disminuirla lo más pronto que podamos. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Que se sensibilicen a los esteroides, que puede causar atrofia, más atrofia de la que ya tienen, más púrpura de la que ya tienen, estrías, telangiectasias, infecciones. Y pueden tener efectivamente algunas veces efectos supresores suprarrenales, glaucoma y hasta osteoporosis, ¿eh? Dependiendo de la cantidad de esteroides que utilicen y la extensión de la superficie corporal. Inhibidores de la calcineurina se aplican 2 veces al día. ¿Cuál es el problema de esto? Que son muy ardorosos. Al principio te recuerdan a toda tu progenie, ¿verdad? A todos tus ancestros, porque arde mucho. Nosotros hicimos el estudio en México, el primero del tacrolimus, y lo que más era que les ardía como chile cuando les poníamos acaba de salir esto, que es el crisaborol, que es el inhibidor de la fosfodiesterasa. 2 veces al día también se reporta que hay ardor e irritación. La fototerapia es una gran arma para quitar el prurito. Lástima que las unidades de fototerapia sean tan escasas, pero 3 veces por semana. El problema es que va a inducir más daño aclínico del que el paciente ya tiene y hay que estar trasladando al paciente cada ratito o por lo menos 3 veces a la semana a la unidad de fototerapia. ¿Con qué no se lleve? Hay que tener cuidado con todo lo que cause fototoxicidad, como los diuréticos, los AINES, las tetracinas y los antiarrítmicos. Los esteroides sistémicos, de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día. ¿Cuál es el problema? Que causan hiperglicemia por esteroides, inmunosupresión, gastritis, sangrado de tubo digestivo, lesiones tipo Cushing, púrpura, estrías y a largo plazo la osteoporosis. Cuidado con la asociación dexatalidomida. Esa es una interacción importante. Antihistamínicos tienen que ser de efecto sedante. La gente les da uno que no pasa la barrera hematoencefálica, ese no sirve para nada, a menos que tenga urticaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que sirven? Pues los que sedan. Y el problema es que el paciente vive solo y que se puede caer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos? La clorfeniramina, la hidroxicina y el doxepin. El doxepin no hay en México, es una chulada, sobre todo tópico, pero no hay en México, que pueden causar
sedación, náusea, vómito, mareo, resequedad, visión borrosa y efectos paradójicos, sobre todo retención urinaria, cuidado con ese, y aumento de peso. ¿Con qué interactúa con el alcohol? El reemplazo tiroideo, la clomicina y los inhibidores de la MAO. Luego, el analtrexona. La naltrexona es un medicamento que se utiliza mucho para el tratamiento del prurito urémico. Aquí en México hay ya una cosa que se llama ROP, que inclusive se utiliza mucho para algunas enfermedades del pelo. El problema de esto es que hay que tener mucho cuidado con la hepatotoxicidad a largo plazo y con la dosis. Pero esto nos puede ayudar a quitarles un poco el prurito a dosis bajitas. ¿Sí? Pero interactúa con el alcohol, los opiáceos, el disulfiram, el levometadil y la metadona. Hay que tener cuidado. Esta de acá es quizá la más importante a esta edad. ¿Sí? La talidomida. La talidomida es un gran ahorrador de esteroides, pero tiene el problema de que ceda, de que causa neuropatía periférica, que puede causar estreñimiento, bradicardia, convulsiones y se ha reportado hasta trombosis venosas profundas. Yo nunca la he visto, pero yo les traje lo que hay. ¿Sí? Puede reaccionar con los antiinterleucina 1, el anakinra, el cetrolizumab, el doxesatel, sobre todo si están en tratamientos para cáncer, y los beta bloqueadores. El apremilast es otro de los medicamentos que se pueden utilizar, 30 miligramos cada 12 horas, escalando la dosis, pero causa náuseas, vómitos, toxicodermias. La alitretinoína es un gran medicamento, no lo tenemos en México, pero si tienes un amigo en España, lo consigues. Básicamente se usa para el eczema crónico de las manos, es un derivado del retinoide, pero se usa de 10 a 30 miligramos diarios, causa gerodermia y gerostomía como todos los retinoides, ¿sí? Y hepatotoxicidad. Bueno, es teratógeno también, así hay que tener cuidado. Aquí estamos hablando de pacientes países. Pásame la que sigue. ¿Dónde actúan los inmunosupresores? Pues aquí se puede usar metotrexate, que actúa en el receptor de folato, el micofenolato de mofetil, la tirosin monofosfato deshidrogenasa, la ciclosporina, viendo la calmomodulina y esta vía, y la satioprina. Pero estos medicamentos son muy tóxicos para el grupo de edad. Sin embargo, ahí tienen ustedes cuáles son las dosis y con qué tenemos que tener mucho cuidado en medicamentos y interacciones medicamentosas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el metotrexate, que causa fotosensibilidad, que es hepatotóxico, que no se lleva con el alcohol, con el cotrimoxazol, con los aires. La ciclosporina, que puede causar hipertensión, insuficiencia renal, e incrementación en la concentración de los beta bloqueadores. La satioprina de 2 a 3 miligramos por kilo puede dar cistitis hemorrágica y mielosupresión. Entonces, el paciente ya tiene mielosupresión por la edad y le damos más mielosupresión. ¿Sí? El micofenolato de mofetil puede causar enterocolitis, citopenia, cefalea, y tiene estas interacciones con el cotrimoxazol y con los inhibidores de la bomba de protones. El dupilumab, en todos los estudios que leí, es el que menos efectos colaterales tiene. El problema es que responde tarde, que es parenteral y que cuesta 32,000 pesos al mes. ¿Sí? 32 a 36, depende de dónde lo compre. Pero es el que menos problemas tiene. Luego tenemos los inhibidores de la JAK, que pueden ser selectivos de la 1, de la 2, o pueden inhibir todas las JAK. Y depende de la sal, pero están reportados efectos tromboembólicos, infecciosos, sobre todo virales, herpes simple, herpes zóster, y no sabemos muy bien los tipos de cáncer. Está reportado que los que han tenido carcinoma epidermoide en la piel, tener mucho cuidado, pero no está reportado el melanoma y el que yo acabo de. Bueno, todavía de esas interacciones no las sabemos bien. Pero ahorita se las digo. Entonces aquí, ¿cuál es el arte de tratar a este enfermo? Pues ver quién es el que provee al paciente, si el paciente tiene seguro qué medicamento podemos utilizar con el paciente, ¿sí? Y por cuánto tiempo,
¿Y quién se va a encargar? Y negociar. El poder de negociación del doctor aquí es muy importante. Luego, disminución de la habilidad de autocuidado. El paciente ya no es capaz de cuidarse a sí mismo. Algunos sí, pero generalmente cuando se ponen es porque son muy descuidados. El proveedor de tratamiento tiene que tener conocimientos y la cobertura del medicamento y sobre el costo del tratamiento. Pasamos. Estos son los inhibidores JAK, de los que tienen más futuro a corto plazo. A corto plazo, sí, porque ya hay bastantes en México. Y los inhibidores JAK son un poquito más baratos. Quiere decir, por ejemplo, el Rinvoq, que es un inhibidor JAK1/2, que está en el comercio, que se ha utilizado para dermatitis, para eczema, ¿sí? Y dermatitis atópica. Este medicamento cuesta alrededor de 22,000 pesos. Son 10,000 menos. ¿Y cuál es la ventaja? Que responden muy rápido al prurito. Aquí ven ustedes que las interleucinas que están relacionadas, que son la 4 y la 13, están relacionadas con el prurito crónico y la respuesta inmuninodal. Hay otros, por ejemplo, la inmunoglobulina, la interleucina 13 se une al receptor alfa de la, este medicamento se une a este receptor de la interleucina 13 y forma dímeros. Y eso activa las JAK1, 2, 3 para la transcripción genética de las células hematopoyéticas. O sea, ahí vienen varias cositas. La interleucina 31 es uno de los más importantes mediadores de prurito y es producida por los linfocitos TH2. Pasamos a lo que sigue. Bueno, aquí, en cuanto a los biológicos, existen todos esos que están ahí, que se han probado para la dermatitis atópica. El que nosotros tenemos aquí es el dupilumab, es el único que hay. Los otros no los hemos usado así. Probablemente llegue pronto el nemolizumab, que es un bloqueador del interleucina 31, y ahí ven exactamente cómo funcionan estos. El dupilumab está bien estudiado en pacientes de esta edad. Por ejemplo, en Italia está prohibido que nadie use más que ciclosporina. Nadie puede usar para este tipo de pacientes. Metotrexate, micofelolato y todo. En este grupo de edad no se usa en Italia. Entonces, si no funciona ciclosporina, inmediatamente lo meten a dupilumab. El dupilumab les ha ayudado muchísimo. Si ustedes ven aquí el resultado, todas las variantes de calidad de vida disminuyen con el dupilumab, o sea, aumentan con el dupilumab, está mejor el paciente, ¿verdad? Pero vean también, pues, la cantidad de comorbilidades que dicen ahí, ¿verdad? Que no son comorbilidades, esto es una entidad diferente que está afectada por muchos factores. Este es otro estudio que ven que la comezón del prurito disminuye 44%, con 300 miligramos de dupilumab cada 2 semanas, y en los cuestionarios de calidad de vida tienen una mejoría hasta del 86% en la semana 16. Aquí ven ustedes otros estudios, cómo mejoran muchísimo la calidad de vida de estos enfermos, ¿verdad? El problema es el mantenimiento a largo plazo de ¿cuánto tiempo le vas a dejar el medicamento? Tan caro que está. Pásame que sigue. Si el paciente tiene este tipo de cosas, ¿se puede usar dupilumab? Sí, con muy buenos resultados. El eczema numular es también un dolor de cabeza, ¿verdad? Y también se puede utilizar este tipo de cosas. Pues todo va a depender de. Entonces, vamos, el sistema llano-sinasa, ¿qué hace? Inhibir, pues, las interleucinas que nos causan ese problema, ahí está. Y el uso de los inhibidores de aquí ha disminuido mucho el uso de inmunosupresores peligrosos a largo plazo. Aquí ven ustedes cómo hay unos selectivos que bloquean la JAK3, otros selectivos de la JAK1, de la TYK2 selectiva, ¿verdad? Y hay unos que no son selectivos, como los que hay en México, que afectan una o dos o las 3 enzimas. Y vean cómo el sistema JAK está relacionado con las infecciones virales. Por eso es importante, porque cuando lo inhibimos, las infecciones virales atacan. ¿Sí? Pasamos la que sigue. ¿Para qué se han usado los inhibidores JAK? Para todas estas enfermedades. El que más efectos secundarios tiene es el abro, y después el bari. Abrocitinib, es que parece trabalengua. Y hay que aprenderse todos los, ya más decimos abro, upa, porque es.
Aquí el que tenemos es el upadacitinib y tenemos el baricitinib. Esos los dos ahí en el, el, ¿eh? el abro viene, pero el abro es el que más efectos secundarios tiene. Ahorita lo vemos. Miren, ahí está como qué enzimas bloquean, ¿verdad? Ahí vienen ustedes. El abro es una JAK1 selectiva. Ajá. El UPA es un JAK1. Pasamos de que. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se metabolizan estas cosas? En el citocromo P453A4 y en el 19. Entonces, lo que comparta con esto puede darnos problemas. Pasamos la que sigue y vean ustedes cuáles son los problemas. ¿Sí? ¿Qué medicamentos nos pueden dar problemas utilizando esto? Ajá. Pero básicamente, cuidado con la rifampicina, con el voriconazol y la claritromicina. ¿Cuál es el efecto secundario más importante? Las reacciones acneiformes. Pero también está los herpes, el simple, el zóster y las infecciones respiratorias altas. Aquí ven ustedes que esto es dosis dependiente. Mientras más alta la dosis, más efectos colaterales tiene. Esto está hecho. Bueno, entonces, efectos secundarios. Los más importantes los da el abro, y son enfermedades respiratorias crónicas. La enfermedad inflamatoria crónica del intestino y pancreatitis está reportada en 2 casos, básicamente con abro. Disminución de las plaquetas, el abro. Anemia y leucopenia con el UPA. Linfopenia con el BUSA. ¿Sí? O sea, por eso les pongo, ¿sí? Dermatitis acneiforme con el abro. Ese es el más tóxico. ¿Sí? Y tener cuidado. Cuando vamos a usar esto, vacunar al paciente contra el neumococo, vacunarlo contra influenza, contra el herpes zóster y estar seguro de que no ha tenido tuberculosis o alguna infección micótica. Ajá. Y vigilar sus transaminasas. La otra es, hay algunos que elevan, sobre todo la CPK. Pásame la que sigue. Pero vean ustedes la maravilla que es esta cosa. O sea, cómo mejoran rápidamente y el efecto es sostenido. Y si se puede combinar, iniciar con dupilumab y luego lo cambian a UPA, les va todavía mejor. Y aquí están ustedes con UPA, cómo disminuye la actividad de la enfermedad contra placebo, que no le hace nada, ¿no? Y mejora muchísimo. Pásame la que sigue. Y aquí está el que cambia. Utilizan UPA y dupilumab y empiezan con el dupi y luego los cambian a UPA y el efecto es sostenido. Ese estudio es muy interesante. Conclusiones. Vamos a entendernos entonces. Esto no es dermatitis atópica de inicio tardío a los 85 años. Esto es una enfermedad que tiene una etiología multifactorial, ¿sí? Que no son comorbilidades. El paciente tiene prurito porque tiene muchas enfermedades. Se parecen los efectos a los de la dermatitis atópica, pero con un mecanismo completamente distinto que implica el uso de medicamentos y la senectud en sí misma. El estudio de los enfermos debe incluir una historia clínica con biopsia de piel, a veces con mapeo biopsia, biometría hemática química de al menos 30 elementos, y después ampliarlo dependiendo de lo que sospeche. Acuérdense que los paraneoplásicos pueden aparecer antes de la neoplasia y estar vigilando a los enfermos, tener un poder de convencimiento y sobre todo tratar de hablar con el que realmente está a cargo del enfermo o los que están a cargo del enfermo para que el tratamiento funcione. Si no, no va a funcionar. Los cuadros pueden ser paraneoplásicos. Eso es. Existen múltiples opciones terapéuticas y se puede hacer un traje a la medida del paciente. Tanto los biológicos como los inhibidores JAK tienen un futuro prometedor, pero se asocian a enfermedades pulmonares, virales, y nada es santo en esta vida. Siempre hay un precio que pagar, tanto económico como de efectos colaterales. Y sobre todo, tener muchísimo cuidado con las interacciones medicamentosas. Gracias, esperemos que haya